hombres tuvieron que enfrentar momentos de dificultad, pero cuánto representa en el corazón de los hombres el tener que vivir una doble vida, el tener que soportar en su vida la carga del pecado, el dolor de la transgresión, el dolor de la iniquidad en sus vidas, de hacer lo malo y el doble esfuerzo que eso conlleva. Porque tú le mientes a tu esposa y engañas a tu esposa con otra mujer, tienes una doble vida. Pero eso genera en ti un desgaste en cuanto a la mentira, en cuanto a todo lo que tienes que armar, crear para poder sostener aquel engaño, aquella mentira, el ocultarte, el estar todo el tiempo con ese momento de que alguien te descubra lo que está pasando. Hay algunos que les llama la atención o es lo que quizás les gusta, la adrenalina que pueden sentir de ese momento, pero sin embargo es una carga en el corazón. Y David lo expresa de esa manera. De manera que mientras que él estaba y permanecía en silencio, porque ese silencio es el que carcome los huesos, ese silencio era el que hacía que él envejeciese cada vez más, a medida que avanzaba y pasaban los días. Porque la palabra de Dios nos habla acerca de un momento cuando David cae en pecado, y muchos conocen esa historia. Pero luego de David haber caído en pecado, luego de haber llamado a aquella mujer que tenía esposo, llamada Betsabé, luego de estar con ella, él trata de ocultarlo. Allí está el trabajo para tratar de ocultar el pecado, para tratar de ocultar el daño, lo que había hecho. Pero como no resultó, entonces, como no tuvo un resultado positivo lo que él esperaba, su plan, porque Urías era un varón fiel. Él dijo, no puede estar el arca del Señor en una tienda, no puede estar aquí el ejército de Dios, y yo voy a bajar y voy a estar con mi esposa y voy a estar cómodo cuando el ejército del Señor está aquí. Yo tengo que permanecer aquí, tengo que estar de esta manera. Entonces David utiliza el engaño, habla allí con sus generales, dice póngalo en el frente de la batalla y cuando esté allí déjenlo solo, y así le quitaron la vida. O sea que tuvo que planear, mentir, luego ocultar, luego mantener la hipocresía. Pero Dios, en ese proceso, en ese tiempo de David, Dios habló a su corazón, Dios presentó dificultades para que él pudiese entender. Dios presentó batallas a David que fueron un gran obstáculo para su vida. El Señor envía al profeta Natán para que pudiese hacerlo entrar en razón. Es decir, en ese proceso, en ese lapso, Dios nos habla y Dios llega a nuestro corazón. Pero aquí esta palabra dice, ¿por qué llegar a ese punto? ¿Por qué llegar a ese momento? Y en este salmo David va pasando por diferentes momentos. Es un salmo de instrucción, es un salmo donde nos muestra la gracia de Dios ante nuestros pecados, nuestros errores, el daño que hace en el corazón de un hombre cuando cargamos con todas esas cosas. La palabra de Dios nos habla acerca del engaño y nos habla acerca de que tenemos un enemigo. Quizás yo te pregunto hoy, ¿y tú tienes enemigos? Y uno quizás diga, desde que el Señor llegó a mi vida, yo ya no tengo enemigos. O quizás nunca tuve enemigos. Pude estar enojado con alguien, pero enemigos no. Sin embargo, la Escritura nos plantea que nosotros tenemos un enemigo. Hay alguien que acecha nuestra vida. Hay alguien que anda así como un león hambriento, buscando a quien devorar. Hay alguien que está pensando y maquinando constantemente. Por eso dice la palabra que no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos los pensamientos y las maquinaciones del diablo, que son apartarnos de Dios, desviarnos de la gracia del Señor, alejarnos del plan, por medio de placeres, por medio de cosas que quizás agradan a tu corazón, por medio de confusión. Tratará de desviarnos, de alejarnos de Dios para llevarnos a su plan, que es destruir nuestra vida.
Por eso la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero el fin es de muerte, porque Satanás quiere darte muerte, quiere llevarte hasta ese lugar. Es lo que el pecado hace en nuestra vida. Y era lo que David estaba sintiendo. En este salmo David expresa lo que estaba sucediendo en su corazón. Y comienza con una bienaventuranza. Feliz, dichoso, bendecido. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué? Porque él tuvo que engañar. Entonces él dice bienaventurado. Aquel a quien el Señor no lo culpa de iniquidad, no lo culpa de sus pecados, sino que han sido perdonados. Aquel que ha sido restaurado, aquel que el Señor transforma en su corazón, que ya no es un hombre que engaña, no es un hombre que tiene que mentir, no es un hombre que tiene que ocultarse, llevar una doble vida. ¿Cuánto desgaste tiene el crear una mentira para tapar algo que alguien hizo mal? Y luego tiene que crear otra mentira para tapar eso que inventó. ¿Cuánto esfuerzo le lleva a una persona no ser sincero? Para no enfrentar los errores de su vida. Quizás uno diga, pero si fuese sincero, tendría que decirle a mi esposa que la engañé, y eso sería la destrucción de mi matrimonio, de mi familia. Cometí un error. Fue algo que no quise hacerlo. Y hay personas que por años ocultan esto en su corazón. Ocultan una infidelidad, muchos. Mienten y tienen que mentir durante toda su vida. No pueden ser sinceros. Cuando llegan al camino de Dios, hay veces que se presenta una situación en las cuales una persona ha mentido durante toda su vida, ha engañado a su esposo, a su esposa. Pero luego el Señor transforma su corazón, cambia su vida, lo saca de esa condición, así como David. Y ahora viene la pregunta, ¿tengo que ser sincero? ¿Tengo que decirle a que esa persona que le mentí durante años, que lo engañé? Hay veces que las personas buscan un consejo en esa situación. Y verdaderamente es una situación incómoda, compleja, donde uno no puede dar un consejo certero, donde uno tiene que guiarlo por medio de la palabra de Dios para que la persona pueda tomar el consejo para su vida y saber qué es lo mejor. La persona puede decir, me está carcomiendo el secreto, me está carcomiendo la mentira y el engaño que he hecho durante años. Pero lo cierto es que no conocía a Dios en aquel tiempo, no sabía nada de Dios. Y ahora que conozco la verdad, esto me está carcomiendo por dentro. Y quisiera decir la verdad, pero al decir la verdad seguramente todo se destruiría. Al decir la verdad quizás ocasionaría en aquella persona una reacción hasta violenta en algunos casos. Por eso el peligro de dar un consejo, un mal consejo. Imagínate una persona que viene y pregunta, tengo que ir y decirle que engañé a mi pareja con aquella persona. Y uno dirá, sí, tienes que decir la verdad, tienes que hacer lo correcto, deja que tu corazón te guíe. Si no puedes soportarlo, entonces ve, dile, seguro te entenderá. Pero ¿qué pasa si eso no sucede? ¿Qué pasa si la persona reacciona de una manera violenta? ¿Qué pasa si no puede sobrellevar lo que le ha dicho? Porque el hombre hace tanto daño cuando no tiene a Dios en su corazón. El hombre no calcula el daño, no tiene límites. Entonces podrás hacer toda clase de cosas. Y cuando tenga que afrontar las consecuencias será muy duro. Y hay personas que se han encontrado en esos momentos. La diferencia aquí es que David conocía al Señor. Es que David cuando hizo todas estas cosas sabía que lo que estaba haciendo era una transgresión. Hay personas que al llegar al camino de Dios han cometido muchos errores. Pero hay faltas y errores que aún con el paso del tiempo serán difíciles. Serán difíciles de poder sobrellevar porque todo está rodeado por una mentira de años. Imagínate, una persona que te ha mentido durante 20 años, luego llega al camino de Dios, se convierte, Dios transforma su vida,
le muestra los valores correctos. Pero cuando aquella persona que estuvo a tu lado tenga que escuchar la verdad, dirá: ¿con quién estuve? ¿Quién eres? 20 años, 30 años me has mentido. 30 años ocultando y recién ahora me dirás la verdad. Después de 30 años me dirás que no es mi hijo. Después de 30 años me dirás que crié a un niño pensando que era mi hijo y no, era de mi mejor amigo. Era de aquella persona. ¿Cómo podrá sobrellevar esa carga? ¿Cómo puede sobrellevar ese peso en su vida, en su corazón? David, cuando hablaba estas cosas, hablaba acerca de lo que el pecado estaba haciendo en su vida. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. El pecado oculto de David, el tener que mentir y engañar para que nadie pudiese enterarse, hizo en él que se secase por dentro, que se envejeciera. Cuando tú ves a una persona y dices: esta persona está peor, ¿cómo puede estar en esa condición? O tú ves a alguien y dices: esta persona es como que está muy venido abajo. ¿Qué le ha pasado en su vida? David lo representa así. Quizás no tiene que ver con algo físico, sino con algo interior, algo que está ocurriendo en su interior. Mientras que se cayó, se envejecían sus huesos, su vida envejecía. Alguno dirá: porque Satanás toma mis labios, toma mi voz y nos hace decir cosas que luego me arrepiento. Peleas con tu esposa y la agravias y le dices cosas horribles. Y luego le dices: perdóname por todo lo horrible que te he dicho. Pero es Satanás, viene y parece que no puedo controlar lo que digo, no puedo controlar mis palabras. Entendemos muchas veces que Satanás toma ocasión y nos hace decir cosas que no queremos. Alguno puede decir: dije cosas que no quería. Y entendemos rápidamente esto cuando quiere decir: he hablado de más. He dicho algo que no correspondía. Me enojé, contesté. Entiendo que no es un obrar de Dios. Lo comprendo. Pero también esto sucede cuando callamos. Esto sucede cuando nos quedamos en silencio. David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando el Señor nos muestra allí en la palabra que Ananías y Zafira querían darle a Dios, querían darle al Señor, y que quisieron tener la misma actitud, que tuvieron hombres de fe, pero tuvieron que callar y ocultar su pecado, ocultar lo que habían tramado, vender una parte de la heredad y dar solamente una porción. Dice la palabra que Ananías, luego de que le fue mostrado su error, él cayó muerto, pero Zafira tuvo una oportunidad más. Le preguntaron acerca de si ella sabía, porque quizás solamente su esposo era el que estaba ocultando y el que estaba callando. Tentaron al Espíritu Santo. Y la palabra dice: ¿por qué tentaron al Espíritu Santo? ¿Por qué trataron de ocultarle esto a Dios? No lo hicieron a los hombres. Pero Zafira cayó. Ante la pregunta nuevamente estuvo en silencio y también murió. El silencio también es algo que te carcome. El silencio de no hablar y no confesar lo que está dentro de ti, sino sostener el error, arrastrarlo, seguir llevando los errores, seguir avanzando a pesar de que sabes que está mal. Pero David decía: mientras callé, se envejecían mis huesos, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras que él estuvo en silencio, esto no fue algo que pasó solamente, rápidamente, sino que el Señor permitió que él pudiese sentir esa agonía en su vida. Alguno dirá: bueno, yo no siento ninguna carga del pecado, no siento ni que esté envejeciendo, ni que el secreto o el mentir o el engañar estén haciendo estas cosas en mi vida. Pero déjame decirte que ese tiempo vendrá, que esas dificultades vendrán, que esos momentos por los cuales pasó David
Porque aquí en este salmo nos presenta una situación ante la gracia de Dios, ante el perdón por nuestros pecados y nuestros errores. Cuando él dice, yo dije voy a confesarlo, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él dijo, estuve así, permanecí en esa condición hasta que dije voy a confesar lo que hice mal. Voy a declararle a Dios mis pecados, mis errores. Entonces así, y solo así, mi vida podrá cambiar. ¿De qué manera puedes salir de aquello que sientes que te oprime? Aquel que guarda un secreto, cuando siente que su secreto está a punto de descubrirse, siente algo le oprime en el pecho, siente el miedo, siente el peligro, siente las dificultades. Y tiene que crearse una historia nueva, y tiene que mentir. Y tiene que seguir ocultando. ¿Cuántas cosas el hombre esconde? ¿Cuántas mentiras y engaños el hombre tiene que fabricar para ocultar su doble vida? Para ocultar lo malo que hay en él. Uno dirá, bueno, quizás haya sido mi vida vieja, parte de mi pasado, parte de mis errores, parte de lo que era mi vida. Pero déjame decirte que esta es la vida cotidiana de muchas personas. Y esta historia no está hablando de alguien que no conociera a Dios. Este salmo habla de David. La dicha del perdón. El poder recibir ese perdón, aun cuando tú dices, no lo merezco. Según la descripción de David, lo que él merecía era morir. Pero Dios no hizo que muera. Él merecía estar en el lugar que estuvo su hijo. Pero Dios tuvo misericordia de él. David pudo ver en medio de su gemir, en medio de su envejecimiento, pudo ver en medio de su sequedad, porque dijo, ahora lo que era verde, lo que estaba florecido, ahora estaba seco. Como en el verano cuando el sol comienza a secar, cuando no hay agua y todo comienza a secarse, las plantas, el pasto, todo. Así dijo él, así estaba mi vida. Me estaba secando porque no hablaba, porque no confesaba mis errores, porque mantenía oculto lo que había hecho. En la vida de David esto no llevó un tiempo de unos días. ¿Cuánto tiempo cayó? ¿Cuánto tiempo estuvo en esa condición? Y si bien este salmo no hace referencia a qué momento o a qué situación específica de la vida de David se encontraba, podemos entender que en la vida de David hubo engaño, en la vida de David tuvo ese momento, en este momento, en la transgresión, en el error, donde tuvo que callar, donde tuvo que engañar, donde tuvo que ocultarse, para no mostrar lo que era. Él trató de encubrir su pecado, pero no resultó, porque no podía esconderse de Dios. Parece insensato, parece ilógico que alguien que conociera a Dios, que alguien que fuera fiel a Dios y que entendiese esto, pudiese pensar que podría esconderse. Podría pensar que ante la presencia del profeta, al declararle esa historia, él podría quedar oculto. Pero ahí podemos ver lo entenebrecido aún del pensamiento, la oscuridad del pecado en nuestras mentes cuando permitimos que esto pase. Cuando transgredimos la palabra de Dios, cuando nos alejamos de Él, cuando comenzamos a caminar y a pesar de que recibimos aquellas pequeñas señales o aquellas pequeñas aflicciones o momentos de aflicción en nuestra vida, no tomamos la actitud de volvernos a Dios, de entender, de acercarnos a aquella gracia de Dios para poder hallar el oportuno socorro, para poder ser perdonado de nuestros pecados, para recibir ese perdón. Alguno dirá, pero obviamente no es una cuestión de merecimiento, no es por algo así. Dice la palabra de Dios, así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó, haciéndonos justos
y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. En un momento reinó el pecado, reinó la muerte, y quizás toda nuestra vida corría detrás de los errores, de las faltas, de las cosas que teníamos que tapar, de aquel daño que le hiciste a la persona. Aquellas personas que de repente las cosas no salieron como a ellos les parecía. Entonces dijeron, voy a ir a ver un curandero, voy a ir a ver un brujo, porque tal persona no me quiere, porque aquella persona no quiere estar conmigo, porque aquel que tiene esposa y me prometió que iba a dejar su esposa, al final no lo hace. Así que voy a ver si puedo con un trabajo hacer que esté conmigo. ¿Cuántas parejas hoy quizás están juntos, pero han actuado así, de esa manera? Han ocultado, han mentido, actuaron con desesperación y no les importó si la otra persona les correspondía. Trataron de sujetarlo como sea, y si tenían que hacer un trabajo, que sea lo que sea. No importaba si la persona iba a ser infeliz toda la vida. Lo que les importó es que estuviese con ellos, porque el resultado es así. No puede sostenerse. Hay personas que van y hacen trabajos de brujería y dicen, porque quiero que esté, hágame un amarre para que esté conmigo toda la vida. Y quizás esté muchos años o toda la vida, pero toda la vida será un sufrimiento, será infelicidad, será tristeza, amargura, engaño. No se puede sostener un corazón por medio de la maldad. Es imposible. Mas dice la palabra de Dios. Yo quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Salmos. Este salmo nos presenta la instrucción, la guía y el desenlace del tomar la decisión correcta. El desenlace de ahora ser perdonado por Dios, recibir su gracia, su misericordia, el que ya no haya engaño en mi corazón, el haberme sacado esa carga. El Señor dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y verdaderamente es así. Cuando tú te sacas esa carga, es cuando puedes descansar. Es cuando puedes sentir un alivio en tu vida de que algo te has despojado, algo se ha ido, algo que te cargaba tristeza en tu corazón, algo que ponía angustia, algo que te llenaba de desánimo, ahora ya no está en tu vida, ya no está en tu corazón. Hay personas que al momento de convertirse tomaron la decisión de cambiar su vida para siempre, drásticamente. Aquella persona que es transformada por Dios de inmediato, que el Señor habla a su corazón y él comprende rápidamente que su vida no puede continuar así. La palabra de Dios nos habla de Zaqueo. Le dijo, desciende, Zaqueo, porque es necesario que hoy more en tu casa, que hoy esté. Dice la palabra que ese día Zaqueo devuelve todo. Aquel que le había defraudado, multiplicado 4 veces. Una vida que cambia rápidamente, que se da cuenta que necesita de Dios, que se encuentra con ese amor de Dios, cercano, personal. Muchas veces nos preguntamos cómo en una palabra Dios puede hablar a mi vida, o cómo Dios puede conocer aún lo más oculto que hay de mí. Cómo Dios por medio de una palabra puede sacar aquello que yo solamente puedo saber. Pero Dios es un Dios personal. Dios nos habla. Y la finalidad de la enseñanza a David es la enseñanza a nuestras vidas. David entendió que el silencio y que el estar callado carcomía sus huesos. La palabra nos enseña que debemos sacarnos esa carga, que debemos hablar, que es bueno que podamos buscar la guía y la misericordia de Dios, que podamos confesar nuestros pecados. Mi pecado te declararé y no cubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado, por eso orará a ti, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegará a estas a él. Cuando vengan las dificultades, los tiempos difíciles, la inundación de agua, no llegarán a aquella persona. Orará el santo en todo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Dios transforma tu corazón, tú dices, Señor, ¿cómo puedo hacer para agradecerte? ¿De qué manera? Dice, el santo orará todo el tiempo, buscará, se acercará al Señor. ¿Por qué? Porque eso te hará sentir, Señor, ¿por qué me perdonaste? ¿Por qué no destruiste mi vida? ¿Por qué
Tuviste misericordia a pesar de que yo sabía lo que hacía, a pesar de mis errores, a pesar de las transgresiones, a pesar de que David pudo haberse dado cuenta en cualquier momento del espacio de tiempo, de lo que estaba viviendo. Sin embargo, tuvo que llegar quizás hasta el momento de quebranto, hasta el momento de dificultad. Tuvo que llegar hasta el momento donde viniese el profeta Natán y le dijera: David, ese eres tú. Cuando la vida te presenta y te pone delante de un espejo, mientras que tú te ves, tú dices: yo no soy así, yo no soy egoísta, yo no soy una mala persona, yo no soy quizás avaro, yo no soy una persona que tiene envidia o no soy celosa, yo no soy así. Tú miras tu vida y no te ves reflejado en esos aspectos o en esas cualidades. Quizás tú miras tu vida y dices: yo no tengo nada que esconder, nada que ocultar. David entendió que había cosas que estaban ocultas en su vida, que había engaño, y ese engaño lo mantenía en una condición triste. El pecado te mantiene en una condición de tristeza, de lágrimas, de dolor, de aflicción. Te pondrá una carga más pesada sobre ti ante la mentira y el engaño, porque tendrás que poder sobrellevarlo y seguir engañando y seguir ocultando. Mentir y mentir para poder salir. Y Satanás te ofrece una salida. ¿Cómo salir o cómo escapar de los errores? ¿Cómo escapar de aquellas cosas que te dicen que corres peligro de perder todo por una mentira, por un día, por una locura? Entonces es mejor una mentira que te mantiene que una verdad o ser sincero y perderlo todo. Alguno dirá: bueno, pero ¿quién no ha cometido un error? ¿Quién no ha fallado? Hace algún tiempo atrás, un varón había cometido un error gravísimo. Y ese error que había cometido no solamente traía consecuencias a su vida legales, sino que también traía consecuencias a su vida matrimonial. Pero ahora él debía enfrentar las consecuencias en la justicia y debía enfrentar las consecuencias ante la familia. Entonces, él buscó un consejo de qué es lo que debía hacer. ¿Qué es lo que debía hacer? Y muchas veces cuando tú le das un consejo a una persona, tú le dices lo que quizás tú harías si estuvieses en esa posición. Tú le dices qué es lo que sería correcto, pero también le planteas cuáles serían las dificultades, cuál sería quizás el desenlace, las consecuencias, pero también lo bueno de aquello que puedes hacer. Porque tú puedes mentir o ocultar, nunca decir lo que pasó y vivir toda una vida. Pero vivirás toda una vida ocultando aquello que te carcome por dentro. Vivirás ocultándote. Y cada vez que hables, tendrás que tener presente aquel día. Entonces este varón le digo: mira, si tú pudieras hablar con tu esposa, pero hablar verdaderamente, si sientes que tienes esa capacidad de exponerle tu corazón, de contarle lo que pasó en tu vida, de contarle de qué manera te sentías oprimido, de qué manera te sentías que lo que estaba pasando en tu corazón, de que fue un error, de qué es lo que pasó por tu mente. Si pudieses darle la oportunidad de que pueda entenderte, de que pueda comprender y que pueda comprender la misericordia de Dios, la gracia de Dios sobre tu vida. Si pudieras pedirle al Señor que pueda bendecirte a pesar del error que has cometido, pero comenzando de la manera correcta, diciendo la verdad, hablando y siendo valiente, enfrentando las dificultades y los problemas que tengas que afrontar. Pero comenzarás de la manera correcta, comenzarás siendo sincero, y si ella toma la decisión de que no puede sobrellevar el error que has cometido y decide irse, bueno, será su decisión, pero no vivirás en una mentira, no engañarás a alguien. Ahora alguno dirá: bueno, pero el contexto
Hay personas que muchas veces toman un ejemplo y dicen, bueno, esta es mi vida, pastor, usted lo dijo, es lo que tengo que hacer. Y si me deja, me deja. Uno no puede tomar un ejemplo así para su vida simplemente porque esta pareja no tenía hijos. Los hijos arrojan una responsabilidad donde uno tiene que correrse del centro para poder mirar y enfocarse en ellos. Donde muchas veces tenemos que nosotros sacrificarnos para que ellos puedan ser felices. Tú has tomado decisiones y esas decisiones inevitablemente van a repercutir en sus vidas, en su desarrollo, su crecimiento. Pero muchas veces los seres humanos somos muy egoístas a la hora de tomar decisiones. Los adultos, los padres, de tomar decisiones sin importar lo que pasa en el corazón de los niños, sin importar lo que va a pasar con ese niño, en esa casa, con esa madre, con ese padre, o en la situación que va a vivir. Lo cierto es que este varón tomó el consejo, le pidió al Señor la guía, clamó al Señor en misericordia. El secreto estaba carcomiendo sus huesos. El secreto no lo dejaba vivir. A tal punto había llegado. Dios estaba hablando a su vida, Dios le habló, Dios le advirtió, pero él siguió. Él decidió seguir adelante sin importar lo que estaba pasando. Hasta que en un momento ya no se pudo controlar. Hasta que en un momento su mente se disparó. Alguno puede decir, ¿cómo puede pasar esto? Claro. Era lo que estaba ocurriéndole a David. David pensó que solamente era una mujer bonita, podía estar con ella. Pensamientos de adulterio los llevó a cabo, pero no terminó allí. Terminó en homicidio, terminó en mentiras, en engaños, en traición. No fue solamente lo bonito, lo que miró primero. Fue todo lo que le pasó luego. El ejército enfrentó guerras que fueron una devastación para la vida de David. Todo eso tuvo que ver con este proceso de tiempo en su vida, donde enfrentó las aflicciones. Y mientras que pasaba todo esto, él se envejecía por dentro. Se secaba su vida sin la bendición de Dios, sin el amor y la misericordia del Señor en su vida, sin ese perdón liberador, sin aquello que te saca esa tristeza del alma, del corazón. Años ocultando, mintiendo y engañando son una carga muy pesada en el corazón. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 32. Vamos a leer del versículo 9 en adelante. Salmo 32, versículo 9 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Santo es el Señor. El final de este salmo nos presenta una situación. No seas como el caballo, no seas como el mulo, que son animales que son fáciles de llevar de un lado para otro. Cuando tú los tomas de esta manera, dice así: no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seas como ellos, que el Señor tenga que ponerte un freno, tenga que ponerte allí un bozal para poder llevarte, para poder atraerte hacia Él. No seas sin entendimiento, que necesites las aflicciones en tu vida para poder acercarte a Dios. No seas
como un animal sin entendimiento, que necesita experimentar el dolor para poder acercarse a Dios. Muchas veces a la hora de predicar, cuando uno comienza a predicar la palabra, hay veces que uno repite lo que escucha, ¿no? Y se acerca a una persona y le dice, bueno, mirá que Dios te está llamando con amor, no esperes que Dios te llame con dolor, no esperes acercarte a Dios cuando vengan los problemas o cuando estés en una cama de hospital. Y hay un pequeño error en el entendimiento de eso. Porque sea que sea en la cama de un hospital, sea que sea con una enfermedad, con un dolor, con un accidente, con lo que fuese, siempre Dios nos llama con amor. Aunque muchas veces el Señor tenga que hacerlo así, sujetarnos con freno, ponernos aflicciones y dificultades, pero el llamado es con amor. Porque tiene la finalidad de acercarnos a Él. Y si bien es cierto que Dios hará lo necesario para acercarse a tu vida, si bien es cierto que uno habla desde el ejemplo y desde lo que ha visto y ha vivido, porque hemos visto a personas acercarse a Dios o compartirles la palabra de Dios en un tiempo de su vida, donde si bien estaban en pecado, tenían una vida de error, pero no estaban enfermos, su hijo no estaba en un hospital, su matrimonio no estaba destruido. Había cosas que aún podían salvarse, rescatarse y sostenerse. Pero ellos tomaron la decisión, quizás de acercarse a Dios cuando su matrimonio se destruyó totalmente, cuando el médico le dijo que tienes cáncer, cuando se dieron cuenta que no podían salir económicamente, estaban llenos de deudas. Había un estancamiento en lo financiero, en lo económico. Y buscaron a Dios para encontrar las respuestas. Ahora, en ambos casos, Dios obró con su amor y con su misericordia para poder acercarlos a Él. Pero la palabra viene para instruirnos. Viene para mostrarnos el ejemplo de una vida que enfrentó estas cosas y que se sintió tremendamente mal. Que ante la liberación, el perdón, la restauración de Dios, ahora podía sentirse agradecido, dichoso, bienaventurado, porque el Señor lo rescató, lo perdonó, porque el Señor obró y se acercó a su vida, porque ahora el Señor guía sus pasos, mostrando la guía, mostrando el Señor, la cercanía ante su Hijo para poder guiarlo, para que pueda comprender cuál es el camino que le espera y que el Señor estará con él. Pero la advertencia y la instrucción de que no seas como el caballo. Es como cuando uno le habla a su hijo y le da el ejemplo y le dice, no seas cabezón, no seas como estos, que no toman el consejo y malgastan su vida y malgastan su tiempo. No seas así. No quieras aprender por las malas. Uno puede aprender de diferentes maneras. Si no aprendes por la instrucción, aprenderás por el ejemplo. Si no aprendes por el ejemplo, aprenderás en tu vida. Lo vas a experimentar. Hay personas que dicen, yo necesito experimentarlo. No me sirve el ejemplo. El inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. No necesito equivocarme yo. Ya vi lo que a ellos le pasó y no quiero pasar por eso. Pasé por la casa del necio, vi sus murallas derrumbadas, vi todo que estaba derribado y tomé consejo. No necesito que me pase eso a mí para aprender. Hay algunos que dicen, sí, yo necesito golpearme, parece que aprendo a los golpes. Bueno, será doloroso el aprendizaje, será triste, será difícil para tu vida poder soportar golpe tras golpe tras golpe, porque Dios quiere enseñarte muchas cosas y si todo va a ser a los golpes, va a ser durísimo. No lo vas a soportar,
No todos van a poder soportar los golpes de aprender así. Cada golpe traerá un dolor, una tristeza. Es como que aquel que es rebelde y desobediente diga: yo quiero aprender así a los golpes, soy desobediente. Pero será doloroso. Y llegará un momento que dirás: al final Dios no me quiere. Golpe tras golpe tras golpe. Me levanto otra vez. Me levanto, otro golpe, otra corrección, otro. Pero quieres aprender así. Dice la palabra: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No sé si alguna vez han intentado llamar un caballo cuando están en el campo. Si tú le muestras el freno al caballo, el caballo no vendrá. Si tú le muestras el bozal al caballo para mostrarle que le vas a poner el bozal y que lo vas a sacar o que lo vas a poner en un box, el caballo no va a venir. No lo vas a poder guiar o manejar de esa manera. Tendrás que tomar la avena en un balde y hacer el ruido de la avena para que escuche que hay alimento, y de esa manera se acercará. No vendrá así. El Señor dice: no seas como un caballo, como el mulo, sin entendimiento, que para ser sujetados, que para ser guiados, para ser llevados de un lugar a otro, tienen que ser sujetados de esa manera, con freno, con cabestro, porque si no, no se acercan a ti. Es triste, pero muchas veces el hombre pareciera necesitarlo. Hay veces que hay personas que dicen: a mí me gusta cuando en la palabra te golpea la palabra por todas partes, porque ahí es como que me despierto. Entonces, ¿cómo has de ser guiado? Con freno, con cabestro, no tomando la instrucción de la palabra de Dios, no tomando la guía, sino viviendo las aflicciones para poder acercarte a Dios. Hay personas que cuando tú los ves dices: volví. Bueno, ¿cómo andás tanto tiempo? Volví otra vez, lo que pasa es que, bueno, estoy con unos problemas. Mi esposa está enferma, estamos pasando una situación en el negocio, no estoy prosperando, las cosas no me van bien. Con freno. Porque si no, no se acerca. Entonces el Señor tiene que aplicarle el freno, el cabestro, para que pueda acercarse, para que pueda buscar en su palabra, para que pueda sacar los errores de Él, para que pueda hablar. Porque mientras que calla, su vida se consume. Mientras que tú ocultas, mientras que mientes y engañas, tu vida te carcome por dentro. Hay quienes dicen: yo puedo vivir con eso. No, a mí no me representa ninguna dificultad. Es parte de lo cotidiano para mí el mentir, engañar. Se volverá una carga muy pesada. Cuando las personas llegan a Dios, identifican el peso. Mientras que tú estás en el mundo, tú caminas y sientes que hay algo que pesa, pero no sabes qué es. No sabes qué son los errores, no sabes qué es la carga, el pecado sobre ti. Dice la Escritura que el pecado es como una saeta que te traspasa el corazón y te hace sentir las punzadas. Y uno dice: yo he sentido eso alguna vez. ¿Has sentido ese dolor en tu corazón? Cuando de repente sentías que el pecado iba a darte eso que más querías, pero cuando seguiste adelante vino el dolor en el corazón. Es como una saeta, una flecha que traspasa tu corazón y luego te hace sentir el dolor del error, porque viene a reclamarte y a decirte: y ahora, mira, otra vez, vos que decías que no lo ibas a hacer nunca más, vos que decías que ibas a ser fiel, vos que decías que no ibas a fallar, que nunca ibas a volverte atrás, mira, otra vez, en el mismo lugar, en lo mismo. Dice la palabra de Dios: no seas como el caballo, no seas como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Mucho será el dolor de aquel que vive en pecado.
Mucho será para aquel que hoy está transgrediendo. Mucho será el dolor. El que espera en Dios no atravesará aflicciones, claro que sí. Claro que deberá enfrentar aflicciones, problemas, dificultades. También los vivirá. Por eso la palabra de Dios dice que aunque Él me matare, en Él esperaré. Si fuese sencillo, entonces no necesitaría tomar valentía para eso. Pero lo que dice es que pase lo que pase, aunque el final sea morir, será con Él. Aunque tenga que ser en la aflicción, aunque tenga que pasar lo que sea. Por eso la Escritura dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos alejará de Él? Y muchos leemos esos pasajes y dicen, nada, ni el hambre, ni que no tenga para vestirme, ni que se levanten dificultades graves en mi vida, nada me apartará del amor de Dios. Pero luego ante la primera dificultad le damos la espalda, nos alejamos de Dios. Para el impío habrá mucho dolor, muchas dificultades. El impío, aquel que vive una vida de pecado, va a naturalizar eso, porque dice es normal. ¿A quién no le pasan esas cosas? ¿Quién no se separa? ¿Qué matrimonio no se divorcia? ¿Qué familia quizás no se pelean entre ellos? ¿A quién no le va mal en la economía en un país que está tan mal económicamente? ¿Quién no le es infiel a su esposa? ¿Quién no le es infiel a su esposo? ¿Quién no tiene secretos por ahí? ¿Quién no tiene quizás otra familia por ahí sin que nadie lo sepa? ¿Quién no oculta cosas acaso? Es normal, todo el mundo lo hace. El impío naturaliza su dolor. La Escritura dice, habrá muchos dolores para el impío, aunque él sienta que nada le afecta. Aunque él sienta que es normal, es parte de la vida. La Escritura dice que son muchas las aflicciones del justo. Aquí está hablando que para el impío habrá dolor. El dolor de sus errores, el dolor de su pecado, el dolor del engaño, el dolor de acallar lo que guarda su corazón y lo está lastimando y lo hiere por dentro. Pero quizás no puede reconocerlo. Mas el justo sufrirá muchas injusticias, sufrirá muchas dificultades. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová, dice la Escritura. De todas ellas lo librará el Señor, aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Tú esperas en Dios y la misericordia del Señor te rodea. Al mirar la vida de David, tú dices quizás el Señor tendría que haber tenido misericordia de él. Pero es tu vida, es mi vida. La Escritura dice que el Señor buscó un rey conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Y al mirar el carácter de David y sus errores, uno muchas veces quiere tomar el ejemplo de David. David no era un sacerdote, era un rey, un caudillo. Mucha sangre había en sus manos. Muchos errores cometió. Pero tenía una cualidad muy especial. Arrepentirse y volverse a Dios. Reconocer sus errores. Cuando David censa al pueblo, él le dice, Señor, yo he pecado. Yo cometí el error. Yo hice esto. No el pueblo. Esa es una cualidad muy importante, poder hacerse cargo de los errores. Salir del tiempo de callar para poder enfrentar las dificultades. Pasó por momentos de equivocación, así como tú, así como yo. Enfrentó momentos de angustia, de dificultad. Pero sin embargo, dice la palabra, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Porque el final de esta vida angustiada, de esta vida que este salmo comienza con una bienaventuranza,
Dichoso el hombre en cual el Señor no encuentre lo malo, el cual sea perdonado de sus pecados, en el cual el Señor no encuentre injusticia. ¿Por qué? No porque en el momento que el Señor encuentra y halla a David, David se encontraba en esa condición, sino que el Señor hizo esa obra. Así como lo ha hecho en tu vida, o así como lo hará en tu vida. Quizás hoy llegaste aquí con mentiras, con engaños, con cosas que cargaban tu corazón, con situaciones que cargaban tu vida, callando durante años. Pero esta palabra viene para decirte que es el tiempo de que puedas ser sincero, que puedas abrir tu corazón, que puedas confesar tus errores, que puedas apelar a la misericordia y la gracia de Dios, que puedas buscar aquello que David encontró y le pareció tan maravilloso, que decía: oraré al Señor. El santo orará así todo el tiempo, buscará de Dios, será guiado por Dios, sus pasos serán guiados. Pero el Señor te deja el consejo, porque la finalidad es instruirte. Uno dice: ¿por qué semana tras semana venimos aquí? Pasarán los años, pasará la vida, y tú dirás: ¿qué finalidad tiene todo esto? Pastor, ¿por qué cada semana está predicando? ¿Por qué cada semana Dios nos da un mensaje? Hay veces que puede tornarse rutinario. Uno dice: tengo que venir. Cuando uno miraba la religión, decía: bueno, ahora es el momento que se ponen de pie, ahora es el momento que nos damos el saludo de la paz, ahora es el momento que se va a hacer esto y lo otro. Y uno dice: esto es todo lo mismo. Y quizás en el momento de la reunión tú dices: aquí también, pastor. Ahora nos paramos, ahora la siembra, ahora nos sentamos, ahora la alabanza, ahora la adoración. Rutinario. Pero Dios tendrá una palabra de instrucción cada día. Dios traerá una palabra diferente cada día. Dios traerá el consejo, la instrucción para tu vida, para tu corazón. Y no será la misma. El Señor no te dará la misma palabra. El Señor no te hablará las mismas cosas. El Señor no te dejará sin guía, sin instrucción. Porque hay un alimento. Y es el único que puede darte un alimento diferente cada día. Es como alguien que jamás repite el menú. Tú puedes decir: es la misma palabra, pero no es el mismo alimento. Pero es el mismo pasaje, pero no será lo mismo. No es el mismo enfoque. No es lo mismo que Dios quiere hablarte. Hay momentos en que uno dice: ¿por qué no me llega la palabra? ¿Por qué Dios no toca mi corazón como antes? ¿Qué es lo que pasa? Que escucho y ya no me llega nada. Ya no puedo sentir nada. Hay momentos en los que tú tienes que preparar un alimento diferente. Es tiempo de sentarte, abrir la Biblia, orar a Dios y decir: Señor, muéstrame, háblame. Muéstrame, Señor, que hay algo diferente para mi vida, que hay algo especial para mí. Porque al escuchar la palabra quizás digo: eso es para aquel, eso es para el otro, nada es para mí. Porque yo no soy mentiroso, ni engaño, ni oculto, ni tengo nada malo, ni soy egoísta, ni avaro, ni tengo ninguna dificultad. Bueno, necesitas este espejo. Necesitas la luz de Cristo para ver tus errores. Y no es que Dios esté preocupado en acentuar tus errores, en mostrar tus fallas, en mostrar todo lo malo que haces o todas las equivocaciones que cometes. El Señor no está preocupado por eso, porque Él dice: los tomé y los arrojé al fondo de la mar. No está preocupado por tus errores, por tus dificultades, por tus fallas. Él no está mirándote así como buscando lo malo. Tú necesitas encontrarlo. Porque si tú no detectas lo malo, la falla, el error, entonces no podrás cambiarlo de tu vida. No podrás salir de esa condición. David reconoció que mientras que él estaba callado, se carcomía su vida. Pero no lo supo hasta qué, hasta que habló. Hasta que sintió el alivio de decir la verdad.
de no tener que esconderse, de reconocer su error, de abandonar el engaño. Y de a pesar de todo eso, sentir la gracia y la misericordia de Dios en su vida. El amor de Dios a pesar de todo lo malo, de todas las dificultades que pueda estar enfrentando. Quizás tú miras tu vida y dices, pero hay muchos errores, hay muchas fallas, hay muchas cosas malas que quizás son difíciles de cambiar, pastor. Y quizás vengo hace mucho tiempo, pero hay cosas que siguen estando allí, que no las puedo cambiar. La Escritura no dice que David entendió a la primera. No dice que comprendió apenas el Señor se acercó a él. No entendió el primer tironcito del freno. ¿Has escuchado alguna vez lo que es un caballo desbocado? Es cuando el caballo ya no obedece ni siquiera el freno. No obedece. Tú tratas de frenarlo, lo tironeas, pero el caballo no le importa. El caballo va para adelante y tú tratas de frenarlo y no hay manera. No hay forma de que puedas sostenerlo. Es un caballo desbocado, avanza y avanza. Ya no lo puedes parar porque está furioso por lo que sea. A veces porque están en celo y no lo puedes parar. No importa el freno que puedas tener, lo que puedas hacer. Hay un momento que se vuelve un caballo salvaje, indomable. Lamentablemente muchas veces somos así, como un caballo indomable que no puede ser sujetado. No importa si le pone un freno, no va. No se podrá frenar. No se podrá sostener. ¿Has visto alguna vez una jineteada? Los caballos no se le pone allí un freno. No responderán a nada. Son caballos que no están domados. Sea lo que hagas, tú te subirás al caballo cuando lo suelten. Comenzará a corcoviar, se levantará, buscará tirarte al suelo. No lo podrás frenar con un freno. Hay momentos que el hombre avanza sin importar las consecuencias, sin importar el dolor, sin importar la aflicción, sin importar los golpes. Avanzará. Pero Dios te da esos tirones para que frenes, para que te detengas. Porque si no, no te acercas. Porque si no, no se acerca a ti. Por eso el Señor le pone un freno al hombre. Hace que se detenga. El caballo siente esa opresión en su boca. Imagínate que a ti te pongan un freno y te tironeen la boca hacia atrás. No es algo cómodo, pero es la forma de poder llevarlo. El Señor te hace esos pequeños tirones para que entiendas. Representa la aflicción, representa la prueba, representa la lucha, representa todo aquello que no te sale, todo aquello que está trabado y que está mal, para que puedas darte cuenta. El impío sufrirá dolor. Muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Al final el recto y el justo de corazón se alegrará, se gozará. La palabra de Dios dice, mientras que enfrentes las aflicciones, mientras que enfrentes las luchas, en los momentos que quizás la gente se levante contra ti. Bienaventurados cuando por causa de mi nombre os vituperen y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Aleluya. Alégrate y gózate, los de recto corazón. Aleluya. Santo nuestro Dios. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. El Señor llama, y es un llamado al corazón de los hombres, un llamado de sinceridad, un llamado de dejar de sentir la carga en el corazón.
Es como cuando uno dice, ¿no has escuchado la frase, el perdón que te libera? Claro, porque tú sueltas. Hay quienes dicen, pero yo tengo mucho rencor, pastor. Hace años que no puedo perdonar a una persona que me abusó, que me hizo daño. Es una carga que llevas tú, que es necesario que puedas soltar. David sintió esa liberación de Dios. David sintió ese amor y esa misericordia, ese perdón restaurador, esa obra de redención, esa obra de gracia, esa obra de misericordia que solo el Señor puede hacer, que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. El Señor llama a que podamos alegrarnos, podamos gozarnos. Y termina diciendo los rectos de corazón. Quizás ante aquello o ante este final, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Quizás tú dices, yo no soy recto de corazón. Mi corazón no es recto, se ha desviado. Entiendo por corazón recto algo que esté bien encaminado y mi corazón se ha desviado, se ha apartado de Dios. Se alejó de la justicia, se alejó de lo bueno. Me dejé llevar por los malos consejos. Busqué salida en la mentira. La utilicé como herramienta y me hice esclavo de eso. El adulterio me ofreció una salida. Los amigos. Tenía problemas con mi esposa y parecía que el adulterio era una salida y la mentira era un atajo. Y la doble vida me daba aquello que no podía encontrar en mi casa. Pero todo eso significa una carga y un dolor en el corazón. Todo eso significa un doble esfuerzo, un doble trabajo. Es ilógico que una persona no pueda estar bien con su pareja, no pueda ser feliz a la persona que eligió para estar toda su vida y busque a otra persona para tratar de hacer lo mismo. Lo que pasa es que el pecado le dice, con tu esposa eres infeliz, busca a otra persona. Con tu esposo eres miserable, no te valora, no te respeta, busca a alguien que sí lo haga. Y pareciera que el pecado te ofrece la salida y te ofrece todo lo bueno que tú querías. Una relación escondida. Las aguas hurtadas, dice la Biblia. Aquello que se come a escondida parece que sabe mejor, pero es amargo. Pareciera que es algo más delicioso. Hay personas que cuando les he hablado acerca de esto, personas que estaban viviendo una doble vida o vivían llevando adelante su familia con engaños, con mentiras, en adulterio, muchas veces decían que lo que los llevaba a eso era sentir el peligro de que todos los días podían perderlo todo. Pareciera un juego macabro. Cada día podía perder su familia, sus hijos, quedar en la calle. Pero eso es lo que parecía incentivarlo. Cuando el pecado te hace sentir aún lo que ni siquiera es razonable. Pero todas esas cosas, todos esos secretos, esas mentiras, esos engaños han puesto una carga en el corazón. Hoy el Señor te dice, no seas como un animal sin entendimiento, que tengo que llamarte tironeando del freno para que te acerques a mí. Quizás estás enfrentando hoy problemas matrimoniales, quizás estás enfrentando problemas con los hijos, aflicciones en diferentes situaciones de la vida, quizás sin trabajo o enfrentando aflicción en el trabajo, problemas. Son aquellos pequeños frenos para que te acerques a Dios. Alguno dirá, pero ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios permite que me pasen todas estas cosas para ahora decirme que Él me va a sacar de todas estas cosas? Porque Él hará lo que sea para salvarte.
Hará lo que sea para que puedas entender, para que puedas comprender cuán grande es su amor. Solamente estás confundido. Es como aquel hijo que se va de la casa y dice, ya no quiero a mis padres, los odio, me voy a ir a la calle, me voy a ir con mis amigos. El padre dice, está confundido, no es que no me ame, no es que está mal. El Señor mira nuestra vida y estamos confundidos, estamos mal. Necesitamos ese freno para acercarnos a Él. Necesitamos que nos hable de esa manera para acercarnos a Él. Dice la Biblia, no seas así. Entiende hoy. Acércate al Señor hoy. En el momento que el Señor te habla. Porque serán muchos los dolores de aquellos que vivan esa vida. Mas los que esperan en Él, los va a rodear la misericordia. Siempre el Señor tendrá misericordia de ti. Siempre el Señor pondrá su corazón ante tus errores, ante tus miserias, porque eso es lo que significa esa palabra. El corazón ante las cosas malas de nuestra vida. Cuando tú cometes un error, inmediatamente, y tú tienes temor de Dios, sientes que no mereces la gracia ni el perdón de Dios, y sientes que ya no puedes hacer más nada. Te sientes así, no porque Dios te haya desechado y te haya dicho que te vayas, sino que tú lo sientes. Porque la comprensión de la gracia y del perdón de Dios te hacen comprender que no eres merecedor de eso. Pero justamente aquello es lo que Cristo hizo en la cruz. Sin merecerlo, sin que pueda darse cuenta la humanidad. Pero el Señor tomó ese lugar. El lugar del abandono, el lugar del dolor, el lugar de la aflicción, para que ya no tengamos que pasar por eso. Para que ya no tengamos que pagar por nuestros errores. El Señor no está preocupado por nuestros errores porque Él ya pagó en la cruz por ellos. Él no está preocupado porque tú eres una persona que comete muchos errores, sino por tu corazón, sino por lo terco que somos muchas veces, como lo fue David, para poder entender que el Señor nos ama y que Él nos habla y que Él nos da una oportunidad. Que su misericordia nos rodea cada día. Y tú dirás, ¿cómo? La Escritura dice cada mañana. Cada mañana tú te levantas y Dios te da una oportunidad nueva. De volver a empezar, si es necesario. De ser una persona diferente. De hacer un borrón y cuenta nueva, dice la Escritura, venid y estemos a cuentas. Para que todo esté saldado. Alguno dirá, pero Cristo murió en la cruz y todo estaba saldado. Sí, pero para aquel que toma ese sacrificio. Para aquel que dice, el Señor pagó en la cruz por mis pecados, mi cuenta también está saldada. El mundo cree no necesitarlo, entonces vive sin Él. Pero el Señor se acerca a nuestra vida. El Señor utiliza la palabra para acercarte a Él. Las pequeñas aflicciones, las pruebas, las dificultades, para que te acerques a Él. Y para que puedas entender cuán gran precio se pagó por ti. Quizás tú dices, el Señor no me ama, un precio maravilloso se pagó por tu vida. Quizás tú dices, no lo merezco, pero el Señor pagó por ti. Aun cuando tú lo rechazabas, aun cuando a ti no te importaba nada de Dios, Él murió por ti. Para darte una nueva oportunidad. Alegraos en Jehová y gozaos. Alegraos en Él. Gócense en Él, los justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Este es un canto, un cántico de alegría, un cántico de gozo, porque el Señor te ha perdonado, porque el Señor te ha libertado, porque Él te ha dado una nueva oportunidad. Cada palabra significa un comienzo. Muchos de ustedes conocen a Dios hace años, muchos ya
han enfrentado y han pasado por muchas circunstancias en su vida. Pero Dios nos permite cada día vivir en el corazón de muchos de ustedes un nuevo comienzo. Porque llega el día donde Dios te da una palabra que te descoloca para siempre. Una palabra que habla de tu condición y de tu corazón. De que caminabas así, sin entendimiento, sufriendo, por no reconocer lo que pasa, por no reconocer tus errores, por no apelar a su misericordia. Deja que hoy la gracia y la misericordia del Señor envuelvan tu vida. Deja que el Señor hoy pueda obrar en ti. Tú solo tienes que abrir tu corazón. Él ya pagó por tus errores. Él pagó por tus pecados. Ahora es tiempo de que tú puedas abrir tu corazón y permitas que Él pueda entrar en tu corazón. Él será un caballero. Él golpeará las puertas de tu corazón. He aquí que yo estoy a las puertas, dice la Escritura, y llamo. Si alguno oye mi voz, porque tú sientes ese llamado de Dios. Si alguno oye esa voz y me abre, entonces yo entraré a Él, dice la Escritura. Y cenaré con Él y Él conmigo. Y Él será mi hijo y yo seré su Dios. Hoy el Señor te ofrece esa oportunidad. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, los que están presentes o los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales. Aquellos que quizás en su interior cargaban con algo que los carcomía por dentro. Aquellos que la carga del pecado y las dificultades de la vida se hicieron tan difíciles, tan duras. Aquel creyente que, conociendo a Dios, transgrede su palabra, se siente lejos de Dios. Y a pesar de que siente aquellos golpes de la vida, quizás no ha tomado la ocasión para volverse a Dios, para acercarse a Él. Esta palabra viene para decirte que el Señor hará lo necesario para que te acerques a Él. Para que te acerques a su corazón. Para que puedas hallar esa gracia y esa misericordia en tu vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a serte fiel, a seguirte. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.